En México el pueblo está feliz, dice el presidente de la República, y es que el objetivo de la economía es hacer feliz a las personas. El presidente relativizó el bajo crecimiento económico en su informe y dijo que su administración apostaría por una mejor distribución de la riqueza. Se olvidó de aquel mágico 4% de crecimiento económico y dijo que el desarrollo era su principal objetivo. ¿Cambió de discurso el presidente? ¿Cómo definimos el momento económico por el que atraviesa el país? Esta semana el tema es la economía en la cuarta transformación. ¿Son reales las cifras del presidente? López Obrador llegó a su informe de gobierno con una economía estancada. Es cierto, no en recesión, pero sí en franco estancamiento. La economía en México no crece. Las cifras son indiscutibles si analizamos el primer semestre de 2019. Estamos hablando de crecimiento de menos 0.1, es decir, de crecimiento en el primer trimestre de 2019 y en el segundo trimestre un crecimiento de 0%, es decir, la economía mexicana se quedó igual en el primer semestre de 2019. Y el Banco de México ya ha tenido que adaptar sus pronósticos económicos a colocarlos entre el 0.2% y el 0.8% para todo 2019. Es cierto que hay factores globales que impactan en el desarrollo económico nacional, por ejemplo, la guerra abierta comercial de aranceles entre las dos potencias del mundo, que son China y los Estados Unidos. El bajo crecimiento de América Latina será en 2019 la región que menos crece de todo el planeta, muy lejos del 6% del este asiático y por supuesto del 5.5% del África subsahariana. También se asoma una recesión en el motor económico de la Unión Europea, que es Alemania. Y Estados Unidos está enfrentando una desaceleración muy clara en materia económica y somos muy dependientes de lo que nos compran los Estados Unidos. Ante este escenario, hace poco el Banco de México decidió bajar las tasas de interés 25 puntos base, de 8.25 a 8. Aún así, la tasa de interés en México sigue siendo una de las más altas del mundo, está en 8%. Lo que hay que decir es que la economía mexicana atraviesa una paradoja que describe bien el analista económico Enrique Quintana en su columna del Financiero. La economía mexicana está estancada, pero está estable. Es decir, no crece, pero tampoco hay grandes nubarrones en términos presupuestales para los siguientes meses. Ya sé que traen esa estrategia, esa cantaleta, que no obedece a la realidad. Va muy bien la economía de México, vamos bien, el peso está muy bien, no se ha depreciado nuestra moneda en el tiempo que llevamos, pues ha crecido, ¿sí?, la confianza del consumidor mexicano como nunca en el país. Además, ¿quién mide eso? Las cifras han sido debatidas después del informe de Andrés Manuel López Obrador en todos los terrenos: seguridad, corrupción, desarrollo gubernamental y, por supuesto, economía. Hacemos una revisión de los datos que el presidente de la República colocó sobre la mesa en su informe. Por ejemplo, López Obrador presumió que en su administración ha logrado una disminución de 94% en el robo de combustible, lo que conocemos habitualmente como huachicol. Sin embargo, en este caso debemos confiar en la palabra del presidente porque no hay datos que corroboren tal información. Ni la información de Petróleos Mexicanos ni tampoco la venta de gasolina sostienen dicha postura. Uno se preguntaría, si hay tal reducción de huachicol, ¿en dónde están comprando aquellos que consumían gasolina ilegal? ¿No tenía que haber un incremento de las ventas de las gasolineras formales y por ende un ingreso adicional de Pemex e incluso vía impuestos al pagar el IEPS? Es decir, no hay ningún dato que pueda sostener que hay una reducción del 94% en el huachicol a nivel nacional. El presidente dijo que se han ahorrado 145,000 millones de pesos con la política de austeridad, algo así como el presupuesto anual de estados importantes como Veracruz. Es difícil comprobar una cita así. Es cierto que hay menos privilegios en el sector público, pero es difícil medir el impacto global porque hubo reducción de salarios, reducción de privilegios, pero también se tuvieron que pagar algunos juicios y por lo tanto hasta el final, cuando se cierren las cuentas públicas, en ese momento sabremos
cuáles son los avances y retrocesos en materia del gasto público estatal. Es cierto, hay un récord en las remesas que envían los mexicanos que viven particularmente en la Unión Americana. Este es un dato real. En 2019 hay un crecimiento de 25% en los dólares que los connacionales envían a México, alcanzando la cifra de 20,000 millones de dólares cuando en 2018 eran 16,000. Es decir, han ingresado a territorio mexicano a las cuentas de las familias más de 400,000 millones de pesos por concepto de remesa. Dato real, aunque difícilmente lo puede presumir el gobierno. Este tiene que ver sobre todo con la decisión de los migrantes y sus familias. En noviembre del año pasado se robaron 80,000 barriles diarios de gasolinas. Esta cantidad de combustible robado a la empresa Petróleos Mexicanos significó una pérdida de alrededor de 60,000 millones de pesos. Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94% y que ello nos permitirá recuperar 50,000 millones de pesos este año. Otro elemento que presume el presidente de la República son los impuestos. Dice, en mi administración no se han incrementado los impuestos. Es real. Tanto los directos como los indirectos se han mantenido igual y la promesa del presidente es que no habrá ningún incremento impositivo el próximo año cuando se discuta la Ley de Ingresos 2020 para nuestro país. López Obrador dijo en su informe que las reservas internacionales de México han crecido en 54,000 millones de dólares durante su administración. Dato erróneo. De acuerdo al Banco de México, al corte de la tercera semana de agosto, las reservas internacionales de México ascienden a 180,000 millones de dólares, lo que significan 8,000 millones de dólares más que en diciembre de 2018. Es decir, hay una diferencia de 42,000 millones entre la cifra que dio el presidente y lo que marcan los estados financieros del Banco de México. Es cierto, es una cifra récord. Nunca México había tenido tanto dinero en reservas internacionales, pero muy lejos de la que presumió la presidencia en el informe. Cifras de empleo. Es cierto que se han creado más de 300,000 empleos durante 2019, cifra real que dio el presidente en su informe. Sin embargo, es 40% menor que el ritmo de crecimiento de empleo en 2018, si comparamos enero versus julio de 2018 comparado con este 2019. Y también un elemento que no dice el presidente es que se han destruido más empleos de los que se han creado. En este momento, si revisamos los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a darnos cuenta que hay 20,385,000 personas cotizando versus los 20,457,000 que estaban registradas el último día de noviembre de 2018. Si analizamos la tendencia de empleo, nos daremos cuenta que la gran caída se dio en diciembre. Hubo mucho despido en diciembre de 2018, que era el primer año de la administración de López Obrador. En trabajadores permanentes, es decir, los que no son eventuales, la administración actual sí reporta mayor crecimiento de empleo, 22,000 empleos más con respecto a 2018. Pero cuando analizamos y comparamos 2018 y 2019, en 2018 se habían creado 400,000 empleos permanentes, que significa que tienen todas las prestaciones de ley y que no pueden ser destruidos con un plumazo. Cifra real, crecimiento del salario mínimo en nuestro país, 16%, es histórica. Y también es cierto que la inflación, es decir, el incremento en el precio de los productos básicos en nuestro país está por debajo del 4% y se mantiene estable, así lo ha determinado el Banco de México. También es real que ha habido un manejo adecuado, incluso yo diría excesivamente ortodoxo, de las finanzas públicas de nuestro país, es decir, de lo que ingresa el Estado y de lo que gasta. De acuerdo a las cifras de Hacienda, el gobierno de López Obrador ha gastado menos que el último año de Peña Nieto. El balance en el sector público es superavitario y no es un gobierno como algunos temían, gastalón, como algunos pensaban en algún momento. En términos reales, en el periodo enero-julio, el gobierno de López Obrador ha gastado 3% menos que el de Enrique Peña Nieto. Estas son cifras reales. La preocupación no está ahí, en el gasto, sino en los ingresos. En el global de lo que ha recaudado la administración de López Obrador versus la de Peña Nieto, hay un crecimiento de la recaudación de 0.9%, es decir,
Hasta julio de 2018 la administración de Peña Nieto había recaudado 2.44 billones. En este momento la administración de López Obrador recauda 2.56 en ese primer semestre del año. Sin embargo, ahí hay un punto, digamos, difícil de explicar, que tiene que ver con la recaudación en julio. En julio hay una caída dramática de la recaudación del ISR, 10% menos de ISR, para que usted se dé una idea, es más o menos la caída de la gran recesión de 2009, cuando México entró en una gravísima depresión económica, es cierto global, pero que tuvo un impacto muy fuerte en territorio nacional, y 7.9% menos de IVA. No es dramático si solamente es la recaudación de un mes, pero digamos que la administración de López Obrador tiene que tomar cartas en el asunto. Es decir, la frase de que la gente está pagando feliz sus impuestos, al menos en julio, no se sostiene. La bolsa de valores se ha mantenido estable. En el tiempo que llevamos en el gobierno ha aumentado en 2%. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 2.6% en comparación con el año pasado. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. El objetivo de la economía siempre es que vivamos mejor. Y una parte fundamental para saber si vivimos mejor o no son los salarios. Y la pregunta es, ¿están mejor las familias o no? ¿Qué dicen los datos en materia salarial en estos 9 meses, poco más de 9 meses de la administración de López Obrador? De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, las familias han visto su salario revalorizarse en 2.5% por encima de la inflación. Esto detiene una tendencia de poder adquisitivo, de pérdida de poder adquisitivo, que empezó en los años 90, es decir, que los salarios y los ingresos de las familias nunca eran más altos que la inflación. Es cierto, no hay más deuda y sigue el objetivo que se planteó la administración de López Obrador de que el superávit primario alcance el 1% en el ejercicio fiscal 2019. El tipo de cambio, que siempre es una referencia que tenemos los mexicanos para saber si la economía está bien o no, se ha movido un poco, llegó a estar entre los 19, 18 altos. En este momento el tipo de cambio entre peso y dólar está en los 20 pesos, que es más o menos el nivel normal que hemos tenido en los últimos años. Ya ven que se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto. Esto demuestra de que sí, con austeridad, gastando bien, se puede crecer. ¿Qué es lo que ha habido? Gasto, pero bien orientado a los que más lo necesitan. El modelo nuestro es que el crecimiento se convierta en desarrollo en un país en donde necesitamos crear empleos, pues tenemos que procurar que la inversión vaya bien dirigida y le dé trabajo a la gente. Hablemos de hechos, de datos reales después de algunos meses de la administración de López Obrador. La economía mexicana está estancada, no crece, 0%. Y las perspectivas para 2020 van en la misma vía, es decir, serán 2 primeros años complejos en materia de crecimiento económico. Existe estabilidad en las finanzas públicas, es decir, no se gasta más de lo que se recauda, en el tipo de cambio y la inflación está en niveles que incluso han llevado al Banco de México a bajar la tasa de interés. Los indicadores de empleo tampoco son buenos, pero jóvenes construyendo el futuro puede ser la razón. Es decir, muchos jóvenes que tal vez antes buscaban un empleo formal, en este momento se están vinculando al programa social y por lo tanto se desincentiva la generación de empleo. No hay más deuda, el gasto público está controlado y sabremos hasta el próximo año si se está haciendo algo efectivo en materia de redistribución de la riqueza. Recordemos, López Obrador nació en 1953 y se politizó cuando él tenía 29 años con el México de la crisis, con aquel México López Portillista que decía que iba a administrar la abundancia.
The Economist, la revista inglesa, definió a López Obrador como un populista fiscalmente responsable. Después de 9 meses, es difícil encontrar una mejor definición.